incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, dígaselo, el nombre de Jesús, mi rey. Tu nombre es poderoso, Dios, nombre sobre todo nombre, poderoso, no hay un nombre, poderoso su nombre. Poderoso su nombre es, nombre de Jesús. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, lo partiste, la tumba vacía ahora está, los cielos declaran, gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable. Por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Decláralo, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya, por siempre y para siempre, todo el honor tuyo, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria, por siempre, amén. Declárelo, y tuyo, no, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Vamos a tirarlo fuerte, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo es el poder, siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo, y tuya es la gloria por siempre, amén. Porque tuyo es el reino, tuyo, y tuya es la gloria por siempre, amén.
palabras de amor. Bendiga su presencia. Te entronizamos a ti. Digno eres. Recibe el honor. Recibe adoración. Recibe la alabanza. Es el reino tuyo. Vamos, que suba esa adoración, que suba la adoración de los hijos. Por siempre, amén. Y tuyo es el reino tuyo. El poder tuya es la gloria. Por siempre, amén. Y tuyo es el reino. Tuyo es todo el honor y la alabanza y la adoración. Te adoramos. Tú mereces todo el honor, toda la alabanza, Rey del cielo. Glorifícate en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Te adoramos, Rey del cielo. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Dígale: mi deseo es adorarte. Mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. Dígale una vez más: Rey de gloria, Rey de gloria, yo me rindo, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Dígale: mi deseo es adorarte. Mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. Declárelo con sus manos levantadas. Dígale: no hay nadie, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú, Señor. Dígale: no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey eterno.
mientras tus hijos te adoramos. Glorifícate, glorifícate. Dígale Rey de Reyes, Rey de Reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono. Glorifícate, glorifícate. Dígale Rey de Reyes, Rey de Reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono. Glorifícate, 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 oh, glorifícate. Mira una vez más, no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú, dígaselo. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú, Señor. Dígalo fuerte. Rey de Reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono. Glorifícate. Rey de Reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, a tu trono. Glorifícate. Dígale una vez más, Rey de Reyes, Rey de Reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono. Glorifícate, 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 oh, glorifícate, glorifícate, oh, glorifícate. Tómese unos segundos y dé el honor y honra al Señor. Dele gratitud al Rey de Reyes y Señor de señores. Te alabamos y te bendecimos, amado. Gracias, Señor. De esta misma manera y especial pasamos a nuestro apóstol Leslie Smith. Saludos y bendiciones, hermanos. Muy buenos días, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta nuestra reunión de este domingo 20 de septiembre del año 2020, el año de plenitud divina en el que moramos bajo la gloria de nuestro Dios.
Hoy que se toma un espacio para rendirle homenaje a los pastores, quiero en primer lugar rendirle homenaje al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Salvador y Redentor Jesucristo, quien es realmente el que entregó su vida en la cruz del Calvario para hacer un rebaño, para hacer un pueblo, hijos e hijas, adoradores, adoradoras, servidores y servidoras del gran yo soy, del gran Dios, del Altísimo. Y quiero también expresar mis felicitaciones a todos los que de una u otra manera están cumpliendo con esta asignación que el Señor le ha dado de poder sobreveer el rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos contentos porque dentro de los ministerios, uno de los de mayor responsabilidad es el ministerio pastoral. Los otros son ministerios itinerantes que se mueven de un lado para otro, pero el ministerio pastoral es el que tiene la responsabilidad de cuidar, de alimentar el rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Así que le damos al gran pastor de las ovejas toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en esta mañana. ¿Qué tal si le brindo un fuerte aplauso al Señor Jesús? Él fue el que dijo: mis ovejas conocen mi voz. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos contentos. Este es el día que hizo el Señor para que nosotros, sus hijos, nos podamos gozar y alegrar delante de Él. Por eso el apóstol Pablo dijo que nosotros tenemos que estar siempre gozosos, porque a Dios como le gusta que nosotros nos gocemos. Pero aunque nosotros podamos hablar de gozo, también hay momentos de crisis. Y en los momentos de crisis es cuando nosotros podemos realmente reflejar nuestra madurez. Son las crisis las que hacen que los seguidores del Señor Jesucristo puedan mostrar, proyectar su madurez. En la vida de nuestro Señor Jesucristo hubo muchas crisis, pero el Señor Jesucristo siempre demostró su gran madurez. Así que como nosotros estamos pasando un momento de crisis, algunos pueden decir, hermano Leslie, pero ya prácticamente nosotros estamos saliendo de eso. No se crea que lo que Dios quiere es que todos nosotros, los seres humanos, podamos depender de Él, que nosotros pensemos en que sin Él nada somos y separados de Él nada podemos hacer. O si no, los países de Europa nos lo pueden demostrar, que después de haber abierto todos sus bloques, ahora muchos de ellos han tenido que regresar. ¿Y qué decir de la nación donde nació nuestro Señor Jesucristo, Israel? Que tienen una salud muy avanzada y por causa de la buena salud que tienen, aunque han habido muchísimos contagios, no ha habido la cantidad de muertos que hay en otro lugar. Pero Israel amaneció un día de esto con 4,000 y tantos de contagiados. Ellos tenían que comenzar a celebrar desde el día viernes lo que era el Rosh Hashanah. Pero fíjese que había cuarentena total. Y yo estuve monitoreando y se veía uno que otro carro en la calle y los policías. Entonces pedían como los salvoconductos, era muy poco. Entonces la celebración estuvo empañada por esta pandemia.
Y yo creo que Dios nos está enviando una señal y una advertencia que sin Él nada somos y que separado de Él nada podemos hacer. Así que los momentos de crisis son los que nos dan a nosotros la oportunidad de poder reflejar quiénes en realidad somos nosotros en el Señor Jesucristo. Así que este es el tema que le comparto en el día de hoy, momentos de crisis. ¿Cómo pudiera yo ilustrar esto de los momentos de crisis? Es como una persona, vamos a ponerle un varón, pues, vamos a ponerle un varón. Es como un varón que se viste bonito y se pone corbata y lleva un maletín y va muy tranquilo y de repente le cae un peso encima y cae al piso con su maletín en un lado, la corbata se le sale por el otro porque no resiste el peso que le vino encima. Así podemos describir lo que es un momento de crisis figurativamente. Quiero iniciar con una anécdota de G.W. Melbourne, de su obra titulada Cuando llega la tragedia. Oigan esta anécdota. Un granjero que se encontraba podando su manzano amontonó toda la rama seca de su granero. Una mañana él observó que un pajarito, más bien de su granero no, cerca de su granero amontonó toda la rama seca. Entonces una mañana él observó que un pájaro estaba empezando a hacer su nido entre el montón de ramas secas. Por la tarde el hombre deshizo el nido mientras el ave revoloteaba enojada alrededor de él. Al día siguiente, el granjero vio que el pájaro estaba empeñado en fabricar otro nido entre las mismas ramas secas. Nuevamente él volvió a destruir el nido. Indudablemente, el animal pensaba que aquel hombre era demasiado cruel. Al tercer día, el pájaro estaba formando un nuevo nido, pero esta vez lo hacía entre las ramas de un rosal. Esta vez el granjero sonrió con aire de satisfacción y dejó que el animalito siguiera formando su nido. Poco antes de que los pájaros rompieran el cascarón de los huevos que había puesto, ¿no? La pajarita esa, las ramas secas junto al granjero habían sido reducidas a ceniza. En realidad, el granjero no había sido cruel, sino muy bondadoso al forzar al ave a hacer su nido en otro lugar. Mi disertación en el día de hoy, la cual he titulado Momentos de crisis, la desarrollaré en dos aspectos esenciales. El primero, un buen día. El segundo, una mala noche. Vamos a ver ese primer aspecto, un buen día. Está basado en Marcos, capítulo 4, versículos 1 y 2. Este capítulo 4 de Marcos nos hace volver a la ribera del mar de Galilea. Allí, a medida que Jesús empezaba a impartir sus enseñanzas, la multitud empezó a aumentar hasta el punto de ser necesario que él nuevamente subiera a una barca para poder dirigirse a la concurrencia desde ella. Esta vez, como siempre lo hacía,
El Señor les enseñó por medio de parábola, dice el versículo número 2. Jesús les indicó claramente a sus discípulos que él hacía uso de las parábolas al enseñar a fin de que los extraños no entendieran lo que él decía. Si realmente nosotros escuchamos las predicaciones y la enseñanza de la palabra de Dios y no las entendemos, debemos orar, porque Jesús entonces lo que hace es que oculta las revelaciones de los que son extraños. Pero los hijos deben entender lo que realmente el Señor habla. El plan de Dios era que solamente aquellos que realmente quisieran aprender de Él recibieran la revelación de la verdad. Podemos estar en medio de una congregación y no todos y todas van a recibir la revelación. Van a ser aquellos que rinden su corazón a Dios, porque el Espíritu Santo trabajará en ellos para ajustarle la visión espiritual, la visión moral y los pensamientos, a fin de que puedan absorber la revelación de Dios. Por eso era necesario que el maestro hablara en parábolas, pero luego tomaba a sus discípulos aparte para darles una explicación detallada de lo que quería decir. De modo que ellos se convirtieron en un grupo de alumnos especiales de Jesús. También algunas demostraciones del poder de Dios se limitaban a los discípulos, no todos. Los israelitas llegaron a ver los milagros extraordinarios que hizo el Señor Jesús. Pero los 12 fueron testigos presenciales de todo lo que hizo el Señor Jesús. Como por ejemplo lo que vamos a ver en el día de hoy. Solamente los 12 fueron testigos. Ni siquiera la mamá y los hermanos del Señor Jesús pudieron ser testigos de esto. Solamente los 12. Ellos tuvieron el privilegio de aprender muchas cosas en muchas maneras, las cuales fueron transmitidas a otros mucho tiempo después. Sin embargo, muchas de sus experiencias no parecían ser privilegios en el momento en que éstas ocurrieron, como el caso que tratamos hoy, la tormenta en el mar de Galilea. Una vez más, Jesús había tenido que subir a una barca de pesca a fin de poder seguir enseñando a la multitud, la cual se había conglomerado alrededor de él. Esta vez, sin embargo, los discípulos no estaban remendando redes. Ahora estaban con Jesús y lo seguían donde quiera que él fuese. Por eso fue que abordaron la barca y lo acompañaron. Ellos escuchaban atentamente sus enseñanzas y se maravillaban al notar el gran entusiasmo de las multitudes que seguían al maestro. Es más, la multitud era tan numerosa que muchos que no podían acercarse lo suficiente como para poder oír, tuvieron que subir a otras barcas pesqueras para ubicarse más cerca del Señor. Después usted puede verificar en el libro de Marcos todo esto que yo le estoy diciendo porque es maravilloso. Aquel fue realmente un buen día, un día de victoria y de gran regocijo. Cuando nosotros estamos cerca del Señor y Él está predicando o enseñando,
nos está impartiendo. Eso es algo maravilloso para nosotros. Nuestro ser se llena de una profunda satisfacción. Hoy pueden otras congregaciones estar a través de Zoom congregados como nosotros. Si lo que se está compartiendo no tiene revelación, saldrán únicamente con un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Pero si la predicación o la enseñanza tiene revelación, saldrán profundamente regocijados en su interior. Porque el Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida abundante es edificada a través de la revelación de Dios. Vamos a ir al segundo punto. Ellos en el primer punto tuvieron un buen día, pero en el segundo punto tuvieron una mala noche. Como dice Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 37, que aquí sí les quiero leer porque voy a hacer el énfasis por lo que nosotros estamos viviendo, que a veces pareciera que fuéramos a salir de ello, pero que cuando vemos los acontecimientos, nosotros decimos, es muy probable que esto se siga extendiendo. Mire lo que dice Marcos, capítulo 4, versículo 35. Aquel día, al anochecer, les dijo: pasemos al otro lado. Verso 36 dice: y después de despedir a la multitud, lo recibieron tal como estaba en la barca, y había otras barcas con él. Versículo 37. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Este segundo punto tiene que ver con una prueba bastante difícil que le sobrevino inesperadamente a los discípulos después de un buen día, de un día muy bueno y exitoso. A veces nosotros tenemos días exitosos, amados, y no vienen, y amadas, y no vienen noches malas, o viceversa. A veces tenemos noches malas y no vienen días buenos. Tenemos que estar preparados para ambos casos, porque tanto lo bueno como lo que aparentemente parece malo es con el fin de que nosotros podamos mostrar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que podamos exponer su carácter, porque al exponer el carácter de Cristo seremos vistos como gente madura espiritualmente. Dice el versículo 35, sucedió aquel mismo día, al atardecer, al anochecer. ¿Por qué dice el mismo día? Porque el día había sido de regocijo, de victoria, viendo a las multitudes gozarse con lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando, que incluso se tuvo que montar en una barca. ¿Saben por qué Jesús se montaba en la barca? Porque resulta que siempre el viento viene desde adentro del mar hacia la orilla. Entonces, cuando Jesús se montaba en la barca, es que habían grandes multitudes y él necesitaba que el viento pudiera llevarse su voz para que todas las multitudes pudieran escuchar. Entonces, era tan grande la multitud que el Señor Jesucristo tuvo que montarse en la barca con sus discípulos, y ya yo me imagino los regocijados que estaban ellos al ver esa multitud. Pero de repente la palabra dice aquel mismo día, no otro.
después de haber trabajado durante todo el día en continua enseñanza, en lugar de reposar, el Señor Jesucristo se expuso al peligro. Le dijo, pasemos al otro lado. ¿Por qué ustedes creen que el Señor Jesucristo, después de estar cansado, le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado? ¿Saben, amados hermanos, qué hubiese pasado si Jesús decide bajar de la barca hacia donde estaba la multitud? La multitud lo hubiera apretado, la multitud no se hubiera ido. Pero cuando el Señor dijo, pasemos al otro lado, a medida que la barca se iba alejando, la multitud se iba dispersando. No es que Jesús quería buscarse un problema, es que también se iba a buscar un problema si se bajaba de la barca y trataba de pasar entre la multitud. Así que el Señor Jesucristo escogió, pasemos al otro lado. Se expuso al peligro. Muchas veces, al final de un trabajo, es el comienzo de una sacudida. Oigan esto, muchas veces, al final de un trabajo, es el comienzo de una sacudida. Hay gente que anhela desesperadamente jubilarse, pero cuando llegan los días de jubilación, entonces sienten una sacudida. Así es. Al final de un trabajo es el comienzo de una gran sacudida. Él, hablando de Jesús, él mismo propuso hacerse a la mar. Pasemos al otro lado. Allí también había trabajo por hacer. Cristo pasó haciendo el bien y no habían obstáculos que le impidiesen seguir adelante con su obra. No se hicieron a la mar, sino después de haber despedido a la multitud, como dice el versículo 36. Y despedir la multitud aquí no significa despachar, sino dejarle ir con sus necesidades satisfechas y sus preguntas respondidas, porque el Señor nunca permitió que alguien se marchase de él quejándose de haber acudido a él en vano. Y lo podemos ver registrado en la palabra del Señor en Juan, capítulo 6, versículo del 35 al 37, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 36 dice, pero les he dicho que me han visto y no creen. Versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, jamás le echaré fuera. Pero el versículo 36 nos sigue diciendo, le tomaron tal como estaba. ¿Qué será lo que significa esto? El Señor Jesucristo comenzó a predicar temprano en la playa. ¿Saben qué? Ahora se iban a cruzar el mar. Y resulta que en medio del mar, en la noche, la temperatura baja mucho. Y el Señor Jesucristo no había llevado manto para cubrirse del frío ni nada de eso. Por eso es que aquí dice, le tomaron tal como estaba, sin ninguna preparación y rendido como estaba de tanto trabajo que había realizado durante el día. Fíjese lo que dice Juan, capítulo 4, versículo 6. Este es otro lugar. Aquí el Señor Jesucristo estaba en una playa, pero lo que nos presenta Juan es que ese día él iba caminando mucho y miren cuando llegó a la parte de afuera de Samaria, lo que nos registra el apóstol Juan.
en el capítulo 4, versículo 6. Dice, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, oigan esto, cansado del camino, en su humanidad, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como el mediodía, donde el sol estaba en pleno apogeo y él había desde por la mañana caminado hasta llegar allí. Cuando uno va de Jerusalén hacia Samaria, uno va descendiendo, pero cuando uno viene de Galilea, que era donde pernotaba el Señor Jesucristo, hacia Samaria, viene subiendo. Entonces el Señor Jesucristo estaba totalmente cansado allí junto al pozo de Jacob. Aquel día él estaba cansado, pero no estaba junto al pozo, estaba en una barca. Así que el Señor Jesucristo rápidamente en su humanidad se durmió. Y al dormirse, el enemigo trató de aprovechar la oportunidad. Porque el enemigo lo que quería era terminar con el Hijo de Dios. Pero eso era algo que no podía pasar. Quizás sin el manto que le abrigase al bajar la temperatura, con la brisa de la tarde, subió el Señor Jesús a esa barca. Amados y amadas, el bello mar de Galilea que tuve la oportunidad de en una barca recorrer, el bello mar de Galilea que casi siempre lucía azul y tranquilo, parecía el lugar menos indicado para que una tormenta tan fuerte como la que se describen en los evangelios pudiera azotar la barca. El tamaño del lago es de unos 21 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho. No pareciera ser lo suficientemente grande como para dar lugar a que se desarrollaran olas tan fuerte como para hacer zozobrar una embarcación. Sin embargo, hay que considerar que este está ubicado a unos 208 metros bajo el nivel del mar, en el valle que forma la gran depresión geográfica que se extiende desde el Líbano hasta África. No muy lejos, al norte del lago, se alza el monte Hermón, siempre nevado. El valle del Jordán sirve como cauce o canal por el cual se precipitan con furia y violencia grandes corrientes de viento proveniente de las frías cumbres. Los valles laterales parecieran intensificar los resultados de estas precipitaciones. De manera que el fuerte viento que viene de todas direcciones levanta rápidamente olas gigantescas que pueden anegar las pequeñas barcas de pesca de aquellos días, porque la barca donde yo anduve era mucho más grande que la barca que tenían los pescadores en ese entonces. Bien podemos imaginar los esfuerzos de los discípulos para evadir y luchar contra aquellas furiosas olas, por cuanto éstas alcanzaron proporciones de huracán, ya que les era imposible evitar que la barca se anegara. Ahora, amados hermanos y hermanas, amigos, pensemos en este momento cómo se sentían los discípulos ante el peligro que la barca se hundiera y perecieran en el mismo mar, donde muchos de ellos habían sido pescadores. Nunca antes habían tenido una tempestad como la que tuvieron ese día. Ahora,
Yo le digo una cosa, todos los naufragios son experiencias dolorosas y traumáticas. Yo quiero decirle que yo en una oportunidad naufragué viniendo de Darién para Panamá en una embarcación. Y a mí nunca se me olvida que el maquinista de aquella embarcación era indígena. Los indígenas son muy conocedores de lo que está ocurriendo. Y él vino y se salió de allá de la máquina y estaba caminando y él estaba tratando de como de tomar el botecito e irse en el botecito. Pero en la nave iba un policía y el policía sacó su arma. Y el policía le dijo, tú te montas en ese botecito y yo te mato. Porque si el maquinista, hermano, se hubiera montado en ese botecito y se va, ¿a dónde hubiéramos quedado nosotros? Así que el policía le dijo, tú te montas en ese botecito y yo te mato. Son experiencias dolorosas y traumáticas. Yo he tenido experiencias muy fuertes, tanto por mar como en avión. Yo en 2 oportunidades estuve en aterrizajes forzosos. Así que yo he tenido experiencia en el aire, en el mar, en la tierra, pero gracias al Señor que estoy aquí. Yo creo que todas esas experiencias me han ayudado a madurar. Así que todos los naufragios, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, son experiencias dolorosas y traumáticas, ya que aunque tú sepas nadar, no son muchas las esperanzas que se pueden tener de salvar la vida. Donde tú nada más que ves cielo y mar, aunque tú sepas nadar, ¿qué significa eso? Son pocas las esperanzas que se tienen. Tenemos también como ejemplo el naufragio que sufrió el apóstol Pablo y todo lo que le tocó a él padecer. Fíjese, el apóstol Pablo, cuando iba camino hacia Roma, él de repente llegaron a un puerto, Buenos Puertos se llamaba, y él dijo, yo creo que nosotros debemos de quedarnos aquí, porque yo percibo como que si salimos ahora el viaje va a ser muy malo. Entonces el apóstol Pablo habló con el centurión, pero después que el apóstol Pablo habló con el centurión, este habló con el capitán y el piloto de la nave, y ellos lo convencieron de que salieran de allí porque Buenos Puertos no era un lugar muy cómodo para que ellos se quedaran invernando allí. Entonces el centurión decidió tomar el parecer del capitán y del piloto y levaron las velas y salieron. Y yo le voy a leer un poquito esta historia, que es una historia bien tremenda, otro naufragio. Fíjense, los discípulos, los apóstoles del Señor Jesucristo naufragaron. El otro apóstol Pablo también naufragó. El hermano Lely naufragó también. Esto es increíble, hermano. Todas estas cosas ocurren, esta crisis ocurren, es para que nosotros podamos tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Hechos capítulo 27. Le leo primero del versículo 9 al 11 y luego le leo del 13 al 20. Presten atención a esta historia. Se lo voy a leer en una versión contextualizada, no con ese idioma que a veces nosotros no entendemos. Se la voy a leer en mundo hispano, que es totalmente clara para que podamos entender perfectamente lo que ocurrió después que no se le quiso hacer caso al apóstol Pablo. Y Dios, cuando uno desobedece lo que dice el hombre o la mujer de Dios, él va encima, hermano. Dice el versículo número 9. Puesto que había transcurrido mucho tiempo y se hacía peligrosa la navegación, porque también el ayuno ya había pasado, Pablo les amonestaba. Verso 10, diciendo, hombres,
veo que la navegación ha de realizarse con daño y mucha pérdida. Mire lo que es la percepción espiritual que tenía Pablo. No solo de la carga, no solo vamos a perder la carga y la nave, sino también nuestras vidas. Es muy peligroso salir, dijo el apóstol Pablo. El versículo 11 dice, pero el centurión fue persuadido más por el piloto y el capitán del barco y no por lo que Pablo decía. Miren lo que dice el verso 13. Como sopló, después que salieron, elevaron velas y se fueron. Como sopló una brisa del sur. Yo no sé si ustedes saben esto de brisa del sur y brisa del norte. Creo que no. La brisa del sur viene generalmente de la parte adentro del mar. Y la brisa del norte es una brisa que viene de la tierra hacia el mar. Entonces, durante el año, 9 meses sopla brisa del sur. Y cuando no hay ningún fenómeno que cambie la naturaleza, entonces son 3 meses que la brisa sopla de tierra hacia el mar. Pero aquí cuando la palabra de Dios, digo esto, cuando uno conoce de esto en navegación, oye, Dios me ha dado grandes oportunidades porque yo fui piloto de barco, de eso de cabotaje. Yo he sido de todo. Cuando teníamos nosotros teníamos una avioneta en el Ministerio de Salud en la provincia de Darién y aprendí muchísimo también porque me tocó viajar mucho con el piloto y cuando es así lo capacitan de todas maneras algo a uno por si acaso una emergencia. Yo sé manejar motor fuera de borda, es increíble, carro, camión. Yo he manejado de toda clase de cosas, barco, avión, carro, camión. Dios me ha dado grandes experiencias a mí. Así que como sopló una brisa del sur y le pareció que ya habían logrado lo que deseaban, izaron velas e iban costeando a Creta muy cerca. Verso 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado que se llama Euroclidón. Versículo 15. Como la nave era arrebatada y no podía poner proa al viento, nos abandonamos. Aquí está hablando el doctor Lucas, que iba ahí también. Nos abandonamos a él y éramos llevados a la deriva. Versículo 16. Navegamos a Sotavento de una pequeña isla que se llamaba Cauda y apenas pudimos retener el esquife. Y el esquife es todo esto, lo que tiene que ver con la vela, con las anclas, todo lo que es los aparejos. A los aparejos en términos marinos se le llama esquife. Verso 17. Y después de subirlo a bordo, se valían de refuerzo para ceñir la nave, pero temieron encallar en la Sirte. Esos son bancos de arena que hay tanto en el mar como en los ríos. Bajaron vela y se dejaron llevar así. Verso 18. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos por una furiosa tempestad, comenzaron a aligerar las cargas. ¿Sabe qué significa aligerar las cargas? Ir a la bodega, sacar carga y tirarla al mar. Eso es lo que significa aligerar las cargas. O sea, poner el barco a un mayor flote. Versículo 19. Y el tercer día, con sus propias manos, arrojaron los aparejos del barco. O sea, comenzaron a tirar las velas, toda esa cuestión abajo, hermano. El barco tenía que estar liviano, porque lo que estaba ocurriendo ahí era terrible. Versículo 20. Qué bueno es que Lucas era un historiador que nos narra la cosa punto por punto. El verso 20 dice, como no aparecían ni el sol ni las estrellas, usted se imagina, ni el sol ni las estrellas. Entonces todo era como si fuera una oscuridad. No había día y noche, todo era una oscuridad.
como no aparecía ni el sol ni las estrellas por muchos días, y nos sobrevenía una tempestad no pequeña, íbamos perdiendo ya toda esperanza de salvarnos. Dígame una cosa, Lucas, Pablo y los que iban en ese barco estuvieron igual que los 12 que iban con el Señor Jesucristo, ya sin esperanza. Cuando tú conoces el mar y tú estás allí que no ves ni para arriba, ni para abajo, ni ves para ningún lado, y tú nada más que sientes que el barco está siendo golpeado por la ola y el viento, tú dices, mamá mía, ¿quién podrá ahora salvarme? Ni el chipote chillón. Amados y amadas, me parece muy significativo el hecho de que la tormenta haya ocurrido después de un día tan bueno y efectivo. Es que después que nosotros tenemos días buenos y efectivos, por ahí se puede llegar una tormenta. Y hay que estar preparado para cuando ella llegue, que no nos coja de sorpresa. Así ocurre en la vida cristiana. Las pruebas más difíciles de la vida muchas veces vienen después de la más grande victoria. ¿Por qué, hermano Leslie? Porque cuando nosotros tenemos grandes victorias tendemos a relajarnos, a tomar las cosas un poco más suave. Y el enemigo está esperando que lleguen esos momentos para... El Señor Jesús con sus discípulos tuvieron un buen día. El enemigo lo único que estaba esperando es que el Señor Jesucristo se quedara dormido para hacer una demostración. Así que las pruebas más difíciles de la vida muchas veces vienen después de la más grande victoria. Oh, estamos pasando por una buena situación económica. Los índices y las predicciones de los economistas a nivel internacional decían que Panamá era uno de los países que se podía ver que iba incluso a sobrepasar a Chile. Pero de repente, después de todas esas predicciones, apareció por ahí uno que se llama el SARS-2, uno que se llama coronavirus, y detrás de él se trajo alguien que se llama COVID-19. Y todas esas predicciones, amados hermanos, estamos en aprietos ahora. No solo nosotros, sino todas las naciones. De un momento a otro todo cambió. Grandes victorias, mucha economía. Ya los Estados Unidos prácticamente se había recuperado, peleando su moneda con el euro para empatarse. Pero ahora usted va a cambiar y el euro está más fuerte que el dólar. Yo que tengo que mandar dinero a Europa para sostener obras, yo sé cuando tengo que mandar esos dineros en euros. A veces yo tengo que mandar 600 y pico de euros. ¿Sabe cuánto tengo que pagar para mandar los 900 y pico de dólares? Yo sé lo que es eso. Las pruebas más difíciles de la vida muchas veces vienen después de las más grandes victorias, los valles más profundos, después de las cumbres más altas. Porque no siempre vamos a caminar sobre las cumbres. Habrá momentos donde tendremos que caminar en el valle. Y David agregó algo más. Estando en el valle, a veces pasamos por valle de sombra y muerte. Hermanos y hermanas, Elías clamó a Dios y en respuesta a su corta oración descendió fuego del cielo y él ganó la gran victoria sobre los Baales. Sin embargo, poco más tarde se encontraba lamentándose debajo de un enebro con ganas de morirse. Después de una gran victoria, fue sacudido el profeta Elías. Y así usted buscará todos los hombres y mujeres de Dios. Y después de grandes victorias fueron sacudidos, sacudidas. Quizás Dios permite esto porque es más fácil
regocijarse en las bendiciones que Él da, que en lo que Él es. Esto lo voy a repetir, porque esto hay que saberlo. Cuando vienen las pruebas, si tú no sabes, tú vas a sufrir mucho. Quizás Dios permite esto porque es más fácil regocijarse en las bendiciones que Él da que en lo que Él es. La fuerza de las bendiciones se nos disipan. Lo que Dios es, no. Porque el escritor a los hebreos dijo, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Dios permite que sus hijos experimentemos circunstancias que probablemente no podamos nosotros entender en el momento en que éstas ocurren. Mire lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 55, los versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Recuerdan la anécdota del principio del granjero que no permitió que el pájaro hiciera su nido entre las ramas que estaban destinadas al fuego? Quizás el pajarito podía decir, ese granjero es cruel. Pero el granjero sabía que esas ramas secas iban para el fuego. Y por eso no permitió en 2 oportunidades que el pajarito hiciera su nido allí. Cuando el pajarito cambió, sin entender muy bien, porque el pajarito no entendía por qué el granjero le dañaba el nido. Él, sin entender muy bien, lo hizo en otro lugar. Entonces el granjero se gozó. El Señor nos permite pasar por prueba y nos rompe los nidos. Y nosotros revoloteamos alrededor de Él y decimos, ¡qué cruel es Dios! Pero cuando nosotros comenzamos a hacer lo que Él quiere que hagamos, se goza, se alegra. Ahora sí, mi hijo, mi hija está entendiendo. Lo que tú no entiendes a la buena, bueno, Dios tiene un sistema para hacerte entender, que son las pruebas. En ciertas ocasiones nos disgustamos y pensamos que Dios es muy cruel con nosotros. Usted está equivocado, equivocada. Todo lo que Dios permite en nuestra vida es para bien. Ay, no puede ser que a mí se me muera un familiar y eso sea para bien. Todo lo que ocurre en nuestras vidas, a los que somos llamados por Él, nos ayudará para bien. Pero en realidad, Él sabe más que nosotros y nos guiará a hacer lo mejor. En una ocasión, una señora se lamentaba. Presten atención a esta anécdota. En una ocasión, una señora se lamentaba y renegaba por haber perdido el avión que la llevaría a cierta ciudad. Ella pensaba que Dios no estaba ayudándola, a pesar de que ella quería servirle. Hora más tarde, tuvo que arrodillarse a darle gracias a Dios por no haberle permitido llegar a tiempo para tomar el avión. Este se estrelló durante el viaje. Ella pensaba, ¿cómo puede ser que si yo le quiero servir, Él no me permitió llegar a tiempo? Y después dobló su rodilla y dijo, Señor, te doy gracias. Y ahora sé por qué tú no permitiste que llegara a tiempo. Porque no estaría aquí arrodillada dándote gracias. Estuviera junto con los que iban en el avión. Analice cuántas veces
Nos quejamos de circunstancias desagradables y no sabemos por qué ocurren. Sin embargo, Dios sabe lo mejor. Así fue la lección que los discípulos recibieron por experiencia propia aquella noche. Los seres humanos tenemos poco control de nuestras circunstancias, sea que las consideremos favorables o no. Pero Dios, en su poder, todo lo hace hermoso en su tiempo. En épocas de angustia, podemos confiar en que el Señor, a su tiempo, sacará algo nuevo de todo eso. Mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigos, yo le quiero decir que algo bueno va a sacar Dios de esta pandemia. Él no ha permitido esto para ningún mal. Hay un propósito detrás de todo esto. Lo importante es que tú y yo podamos descubrir cuál es el propósito que hay. En eso es que yo estoy en estos días, buscando cuál es el propósito que Él tiene al final de todo este tiempo de crisis. Yo no me ando quejando, yo le ando dando gracias y le digo, yo sé que no hay nada que tú permitas para nuestro propio mal. Lo que tú permites, porque tu palabra, Señor, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, no unas u otras, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son para aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Amados y amadas, el consuelo y las alegrías pueden ir y venir, pero todo lo que Dios hace será perpetuo. Aunque haya etapas que no nos gusten, el Señor puede embellecer cada circunstancia. Y quiero, para terminar, leerle una porción de la palabra de Dios. Escuchen, antes que lea la porción de la palabra de Dios, porque hay que estar bien presto a lo que voy a leer. Dice, aunque haya etapas que no nos gusten, hay quienes, aunque son hijos e hijas de Dios, en este tiempo han sido sacudidas. Si no ha sido por enfermedad o por muerte, han sido sacudidos y sacudidas en lo económico. Hay algo que Dios está haciendo con esto en tu vida. Necesitas saber qué, porque Dios con esto está trabajando en tu corazón. Él me dijo, ninguno regresará después de esto igual. Si tú has tenido cosas en las que Él con el tiempo te ha venido advirtiendo y esas cosas tú no las has relegado de tu vida, este tiempo le está sirviendo a Él como un cauce para cambiar tu vida. Nuevamente le leo esto y voy a leer los versículos en la versión Mundo Hispano porque yo quiero que preste atención. Aunque haya etapas que no nos gusten, hay tiempo que no nos gusta. Mira, déjenme antes de leerle ponerle algo en contexto. Al inicio de este año, yo fui a la sede para lo relacionado con la escuela profética. La escuela profética nunca tuvo ningún problema para tener matrícula. Nunca. Tuvo problema con la matrícula. Entonces, el primer día que yo fui a hacer la matrícula, resulta que los que estaban programados para llegar no llegaron. Y yo dije, wow, aquí está pasando algo. De repente el Señor me habló a través de mi esposa y me dijo, esa escuela profética no va a ir.
Y yo fui la siguiente semana. Y cuando yo fui la siguiente semana, todavía faltaron 2 para la matrícula. O sea, 2 para completar el número mínimo de la matrícula. Y la directora del ministerio me dijo, usted puede empezar, porque hay otra gente que va a venir aún de Colón. Pero ya el Señor me había dicho que no iba. Y yo le dije, pastora, yo lo siento. La escuela profética no va este año. Después yo tuve que ir a hacer algo de la promoción anterior el miércoles siguiente. Y había llegado la gente de Colón y todo eso. Y ella me dijo, mire todos los que están llegando. Pastora, el Señor dijo que la escuela profética no va. Y yo dije, no va a la escuela profética. Ahora fíjese, hay instituto bíblico, hay escuela de maestros, y el instituto bíblico y la escuela de maestros se pueden hacer virtual. Si yo hubiese empezado la escuela de profeta, hubiesen querido que yo la hiciera virtual. Y nunca ha habido una escuela profética virtual, ni lo habrá, porque las escuelas proféticas dependen de impartición, no solo de la palabra de Dios, sino impartición de la naturaleza del que está enseñando. Y el Señor no permitió que fuera. Pero lo maravilloso de esto es como que él después me dio a entender, las escuelas proféticas, olvídate de esto. El Señor me dijo, o sea, ahora en estos días de pandemia me hizo entender que Él quiere que yo tenga otro púlpito, no el púlpito de una escuela profética, sino otro púlpito. Y yo desde que empezó la pandemia estuve los viernes y los domingos. Ahora va a ser los jueves a las 7 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde. Pero es otro púlpito. Y ayer yo hablaba con José Muñoz. Y cuando yo hablaba con él, hospitalizado, él me decía, me llamaron de Darién. La gente de Darién dice que esas enseñanzas son algo de otro mundo, que son extraordinarias. Porque yo anteriormente había estado hablando del carácter emocional, del carácter interpersonal de David. Pero a partir de las 2 últimas administraciones, estuvo hablando del carácter espiritual. Yo no sé si alguien había escuchado acerca de que hay un carácter espiritual. Y a través de la palabra de Dios he estado mostrando cómo es el carácter espiritual. Primero, Dios en su mundo, después Dios en su palabra, después viene la parte del carácter de David a través de las experiencias, que es lo que va a venir la semana de arriba. Pero es maravilloso. Y Dios me cambió el púlpito y tuve que ser sensible, porque si no hubiese sido sensible, hubiera abierto la escuela profética, pero yo entendí, llegó a su punto final. 2019, que era el año de sincronización y refinamiento, la escuela profética llegó a su punto final. Entonces, porque el Señor nos dijo el año pasado que ese era un año de sincronización, refinamiento, pero al final nos dijo, los últimos meses serán de aceleramiento. Y hay un aceleramiento que viene de parte de Dios, que ya el púlpito de la escuela profética era muy pequeño para lo que Dios quiere que yo enseñe. Y Él, de una manera extraordinaria, me sacó. Así hace Él. Pero uno tiene que ser sensible. Si no hubiese sido sensible y estuviera allí, me hubiese perdido una gran oportunidad. Pero gracias al Señor, que Él me dio una palabra y yo fui sensible a su palabra, aunque las circunstancias indicaban que sí había discípulo para la escuela profética. Pero por una u otra razón, en ninguna de las 2 veces que yo estuve, pudieron llegar el número mínimo. Dios es maravilloso, amados hermanos, pero la sensibilidad que uno necesita tener, aunque haya etapas que no nos gusten, el Señor puede embellecer
cada circunstancia. Ustedes se imaginan que desde el 2007 yo había estado ministrando en las escuelas proféticas. Podía ser un tiempo de nostalgia, dejar eso. Pero yo no sabía que iba a venir una pandemia y que el Señor me iba a cambiar el púlpito. Pero así lo hizo. Vamos a leer, le voy a leer, mejor dicho, porque quiero que lo escuchen mejor que buscarlo, porque se lo voy a leer en una versión. No vaya a ser que usted tenga otra versión y ni se concentra ni allá ni acá. Te lo voy a leer en la versión Mundo Hispano de Estudio, Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo, que pasó por todas estas experiencias, por ese naufragio. Ahora, cuando el apóstol Pablo, espérense un segundo, cuando el apóstol Pablo pasó por ese naufragio, imagínense que él hubiera pensado que Dios era cruel. Señor, me dijiste que yo iba a llegar a Roma. Ahora mírame aquí en un pedazo de tabla, nadando. Pero hermano, todavía no había terminado lo que parecía la crueldad, lo que parecía. Porque luego después que ellos todos se salvaron, porque Dios le dijo a Pablo, ninguno se va a morir. Tú eres garante de que todos lleguen a tierra. Yo no puedo salvar el barco porque tú diste una advertencia y no me quisieron hacer caso. Así que toda la carga, el barco, todo se va a dañar, pero te voy a permitir que todos lleguen a la orilla contigo. Así que la gente aquella noche tuvo que tirar brazos, agarrarse de pedazos de palo, de tabla de la misma barca, porque saben que la barca vino y se encalló en un banco de arena y las olas le comenzaron a pegar por atrás y se rompió. Así que el Señor hizo un pocotón de tabla para que los que no sabían nada bien y los que estaban medio viejos se pudieran montar en tabla. Oye, el Señor es maravilloso, ¿eh? La partió e hizo tabla para que la gente nadara. Bueno, llegaron a la orilla todos muy felices. Hacía mucho frío. Yo me imagino que el agua estaba bien fría por el viento que estaba soplando. Llegaron a la orilla y Pablo tenía frío, porque el hombre ya tenía cierta edad, hermano. Así como Jesús tenía frío en la barca, él también tenía frío. Bueno, Jesús estaba en la barca y Pablo tuvo que nadar. Entonces, cuando él llega a la orilla, está buscando, amados hermanos, leña para hacer una fogata, no solo para él, sino para todos. Y se le pega en la mano una serpiente que tenía veneno, hermano, mortal, que no había cura. ¡Santo Dios! Y la gente de la comunidad le pareció, ese es un reo de la justicia. Porque Pablo se había escapado de Thor, el dios de la tormenta, porque usted sabe que los griegos creen en eso, ¿no? Se escapó de Thor. Y cuando la gente vio que se le pegó la serpiente, dice, bueno, se escapó de Thor, pero de la diosa de la justicia sí que no se va a escapar. Y Pablo vino y estremeció la mano y tiró esa serpiente en el fuego. ¡Quémate! Y ni siquiera oró. Siguió, fue con su leña, armando su hoguera, y la gente de la comunidad se quedó y dijo, espérate, no, aquí está pasando algo. Ese hombre es un dios. Porque usted sabe que ellos eran griegos, o sea, tenían pensamiento griego. Ese hombre es un dios. Y ya estaban, era como que iban a comenzar a adorarlo. Oye, si no hubiese sido por ese naufragio, la pregunta es, ¿cuándo hubiera ido Pablo a la isla de Creta? ¿Cómo se llamaba la isla? Malta, del archipiélago de Creta. ¿Cuándo hubiese ido Pablo a la isla de Malta? Y resulta que ahí en la isla de Malta, el papá del procurador estaba enfermo. Y como que Dios tenía ganas de sanar al papá del procurador de la isla. Y permitió que naufragaran. Llegaron allí.
la gente aceptó al Señor Jesucristo, comenzó a haber un gozo tremendo en la isla de Malta. Y cuando la gente comenzó a ver los milagros, le dijeron a Publio, oye, están ocurriendo grandes milagros. Publio se acercó, buscó al apóstol Pablo, lo llevó del papá, fue junto con Lucas. Lucas era médico. Cuando Lucas le metió la mirada y preguntó, le dice Lucas a Pablo, ¿sabe que él está enfermo de fiebre y de disentería? Y Pablo dijo, eso es lo que yo necesitaba saber. Por eso es que me gusta andar contigo, Lucas. Tú das el diagnóstico y yo después detrás de ese diagnóstico le meto el poder. Y Pablo después le impuso las manos al papá de Publio y dijo, fiebre y disentería, fuera en el nombre de Jesús. Y el papá de Publio quedó sano totalmente. Dice que esa gente en todo ese tiempo, mis amados hermanos, mire, alimentaron a todos los que llegaron allí. Y después de haberlo alimentado, dice que lo trataron, pero de la mejor manera. Y cuando salieron de allí, le dieron regalos y todo esto para que pudieran llegar a Roma bien. ¿Sabe qué más ocurrió? El centurión, cuando vio todo lo que pasó, cuando él llegó a entregar a Pablo, el centurión dijo todo lo que había pasado. Y Pablo, aunque estaba en la cárcel, tenía la oportunidad de predicar la palabra porque el centurión le abrió las puertas. Si eso no hubiera acontecido, yo dudo que Pablo hubiera tenido oportunidad de predicar la palabra en Roma. Cuando usted lee Romano, allí Pablo dice quiénes se convirtieron. Mire, servidores del emperador se convirtieron. Lea Romano, el capítulo número 13. Los de la casa del César, dice Pablo. Eso fue algo extraordinario. Pero para que eso sucediera, tuvieron que pasar por esa tormenta. Hay tormenta que Dios te prepara, que tú debes tener la percepción para saber qué es lo que Dios está haciendo. Porque Él hace todas las cosas bien. Ahora sí, leo. También, este es Pablo, el que pasó por todo eso, también nos gloriamos al enfrentar pruebas. ¿Cuántos se glorían cuando enfrentan las pruebas? Cuidado que me levanta la mano y usted se enoja y piensa que Dios es cruel cuando está pasando por las pruebas. ¿Ah? También nos alegramos al enfrentar las pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Aleluya. Verso 4. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. ¿Cuántos quieren tener el carácter de Cristo? ¿Usted quiere tener el carácter de Cristo? Bueno, necesita tener resistencia. ¿Y cómo puede tener resistencia? A través de las pruebas. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Se acuerdan que en ambos naufragios los discípulos del Señor Jesús, los apóstoles y Pablo habían perdido la esperanza? Ahora mire lo que Pablo está diciendo. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza. Dios quiere que tengamos esperanza, ¿eh? Nuestra esperanza segura de salvación. Versículo 5. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Dios nunca nos desilusiona. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Aleluya. Después de un día exitoso, puede venir una noche de prueba. Después de una noche exitosa, puede venir un día de prueba. Hay que estar preparado. No hay que caminar en este mundo de manera somera. Miren, Dios nos enseña, quien les habla es un sanguíneo que hablaba y después pensaba.
Y un día Dios me dio una palabra y dice, Leslie, quiere que te diga, tu lengua se va a poner pesada, que casi ya no vas a querer ni hablar. Me la dio casi en el 90 por allá en Costa Rica, a través del apóstol Luis Mercedes Martínez. Y cuando comencé a pasar por las pruebas, por las luchas y las tribulaciones, qué difícil me es hablar. Usted se reunía conmigo y usted decía 2 palabras y todo el resto yo las decía. Tiraba palabras como mi cuñado Chicho, perdón, mi cuñado Jorge. Y si usted habla con Jorge, asegúrese de hablarle primero, porque cuando él tome la palabra usted no va a hablar más. Así era yo. Pero el Señor, después de las pruebas, de las luchas y las tribulaciones, usted se reúne conmigo y usted va a hablar más que lo que yo hablo. Yo voy a buscar a ver dentro de lo que usted habla cuál es la solución para su problema. Antes de hablar como en el tiempo pasado. Dios está haciendo algo con cada uno de nosotros. Usted necesita entender lo que Dios está haciendo. No sea superficial. No sea egocéntrico, egocéntrica. Deje el ego a un lado. Deje el egocentrismo a un lado. Deje la presunción a un lado. Deje la prepotencia a un lado. Deje la vanidad, la vanagloria, la altivez, el orgullo, la soberbia, la jactancia, la arrogancia. Déjela a un lado. Quizás hay muchas cosas que de una manera muy sutil nos pueden levantar el ego. Pero no deje que esas cosas le levanten el ego. El Señor Jesús la semana pasada nos dijo, sin mí nada soy. Separado de mí, nada pueden hacer. Amados, amadas, estamos en un proceso. Todas las crisis nos llevarán a nosotros a un mayor nivel si nosotros podemos ser humildes como el Señor Jesús. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, sencillo, y hallaréis descanso para vuestra alma. Quien en este tiempo de pandemia aprenda a ser manso o mansa, humilde, sencillo, sencilla, algo grande le espera. Yo no voy a decir que a todos le espera algo grande. Eso sería mentira. A los que aprendan esto en este tiempo, será algo grande lo que viene de parte de Dios. Las crisis son instrumentos de Dios para hacernos reflejar su imagen, proyectar el carácter de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias. Tú nos has mostrado a través de tu palabra que el Señor Jesús con los 12 tuvieron un día muy bueno, un día exitoso, un día de regocijo. Pero también tu palabra nos muestra que tuvieron los discípulos, los apóstoles, tuvieron una noche muy mala, porque el Señor Jesús estaba durmiendo. Él estaba cansado y él estaba durmiendo, reposando en ti, descansando en ti. Jesús tenía su plena confianza puesta en ti. Y aunque el barco se movía y el viento soplaba, la tempestad, en medio de eso Jesús podía estar durmiendo. Hasta que sus discípulos, cuando la barca comenzó a llenarse de agua, lo despertaron y no de buena manera. Señor, tú no te das cuenta que nosotros estamos naufragando. Y el Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué tienen tan poca fe? Es que ellos no podían mirar que el que iba en la barca era Dios. El que lo acompañaba a ellos
era nada más y nada menos que el Hijo del Dios viviente. Y lo despertaron, y el Hijo del Dios viviente le habló al viento y a las olas, e instantáneamente todo cesó. Porque el diablo no podía cumplir su propósito en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros nos agarramos de Jesús, ponemos la mirada en Jesús y no en nosotros, en nuestras capacidades, en lo que creemos nosotros que podemos hacer, entonces Jesús saldrá al frente por nosotros y hará que de la crisis emerja una revelación. Porque cuando Él le dio orden al viento y a las olas, que solamente los dos se lo pudieron ver, ellos se arrodillaron delante del Señor y dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. La revelación los llevó a un nuevo nivel de confianza en aquel que le había hablado a la tempestad. Que tu revelación de la palabra en este día nos lleve a un mayor nivel de confianza en el que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, en el que es soberano en ti. Padre, te entrego el corazón y la vida de cada uno de los que ha escuchado tu palabra esta mañana. Tu palabra dice que ella nunca regresa vacía. Tú la enviaste con un propósito en el día de hoy, que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú la enviaste, para que seamos edificados y fortalecidos en nuestro ser interior. Y esta palabra tiene el poder para desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, sanar los corazones quebrantados y derramar tu unción para podrir los yugos. Toma el corazón de cada uno de nosotros y glorifícate como tú quieres hacerlo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Padre, y siempre en Cristo Jesús tendremos el cuidado de darte a ti toda la honra y toda la gloria. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, quiero orar como me dijiste la semana pasada. Empecé a orar por las finanzas. Me mandaron informe de lo que fue la ofrenda en el mes de agosto, la mayor ofrenda. O sea, estamos como pueblo aprendiendo y estamos atentos a lo que tú dijiste al inicio de esta pandemia y te hemos estado obedeciendo. Y tú me dijiste a mí que en cada servicio orara por los enfermos y por la finanza. Y ya recibí testimonio durante la semana de algo extraordinario y maravilloso que hiciste a miembros de esta congregación, abriendo una senda en el desierto, una puerta sobrenatural de bendición. Fue algo extraordinario y así va a seguir aconteciendo. Por eso en el día de hoy envío tu palabra a los enfermos ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús. El libro de los Salmos dice que enviaste tu palabra, sanaste de enfermedad y libraste de ruina. Y en el nombre de Jesús ordeno que sean sanados ahora los enfermos y que sea librado los cuerpos, el alma, el espíritu de toda ruina. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, quebranto y rompo el poder de la enfermedad. Señor, quebranto y rompo el poder de la pobreza, la miseria, la ruina, la escasez. Y declaro salud y sobreabundancia para tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.
En el nombre precioso de Jesús, declaro libertad por el poder sanador de las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Y declaro libertad financiera por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A ti te damos en esta mañana toda la honra y toda la gloria en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amados y amadas, les amo muchísimo en el nombre del Señor Jesús. Y es mi deseo que el potencial que está dentro de usted se pueda liberar y desarrollar completamente. Para ello, usted y yo necesitamos humillarnos delante del Señor Jesús. No somos nada. Él dijo, sin mí nada soy, separado de mí nada pueden hacer. Sin mi ayuda no pueden. No crea que usted puede. Es el Señor en usted. Y que usted tenga mucha percepción para saber qué tiene que hacer cuando termine este tiempo. Porque el Señor dijo que usted no sería igual. Entonces no procure ser la misma persona que era antes de esta pandemia. Procure que el Espíritu Santo le alinee, le sincronice para que realmente haya un tiempo de aceleramiento, que es lo que viene después de esta pandemia. Les amo, les bendigo, declaro la cobertura y la protección sobrenatural de Dios sobre sus vidas, en el nombre precioso del Señor Jesús. Le doy el pase a aquí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Bendecimos a Dios por este tiempo extraordinario de su palabra. Amén. La palabra que bendice nuestras vidas, que nos instruye y nos desafía cada vez más dar esa milla extra de servicio al Señor en consagración, tal cual el apóstol nos ha enseñado de que el fruto realmente de proyectar la imagen de Jesús es amar y guardar sus mandamientos. Amén. Así que nos gozamos en este tiempo y seguimos celebrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Acompáñenme con sus palmas y celebra al Señor. Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso. Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso. Por eso, mi hermano, sigas adelante, que contigo está el poder de Dios. Por eso, mi hermano, sigas adelante, que contigo está el poder de Dios. Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso. Nada ni nadie puede detener la victoria de un pueblo poderoso. Por eso, mi hermano, sigas adelante, que contigo está el poder de Dios. Por eso, mi hermano, sigas adelante, que contigo está el poder de Dios. Levanta tu mano y alaba, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano y alaba, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano, alaba, 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 alaba. Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano. Oh, alaba, 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 alaba. Alaba a Dios, si lo alabas será bien.
alaba a Dios, si lo alaba se irá bien. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas se irán. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas se irán. Alaba a Dios, si lo alaba se irá bien. Alaba a Dios, si lo alaba se irá bien. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas se irán. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas se irán. Levanta tu mano, 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 levanta tu mano. Alaba, 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 alaba. Levanta tu mano, y alaba, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano. Alaba, 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 alaba. Alaba a Dios, si lo alaba se irá bien. Alaba a Dios, si lo alaba se irá bien. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas se irán. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas se irán. Alaba a Dios, si lo alaba se irá bien. Alaba a Dios, si lo alaba se irá bien. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas se irán. Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas se irán. Levanta tu mano, 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 levanta tu mano. Oh, alaba, 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 alaba. Amén. Bendiciones. Gloria al Señor. Reinicio de audio. Bendiciones. Amén, amén. Dios bendiga, pastora. Bendiciones a todos. Dios bendiga a todos, hermanos. Amén. Feliz día del pastor apóstol, profeta Marquela, pastora Carolina. Feliz día del pastor. Bendiciones. Bendiciones a todos. Manuel. Ahora sí le puedo bendecir, ahora sí creo que tengo el micrófono. Saludos. Saludos a todos y les doy gracias por sus felicitaciones. Quiero aprovechar el momento para darle gracias a todos los que nos están visitando, que con antelación ya lo hemos mencionado. Pero en el día de hoy tenemos al pastor Mariano Peralta de Aguadulce, que ha estado con nosotros y le saludamos. Y tenemos también al pastor Rentería de Colón con su familia. Queremos darle la bienvenida a nuestras reuniones. Ellos han querido estar con nosotros. Bienvenidos. Así que Dios les continúe bendiciendo a todos. Un saludo desde Colombia, les amamos, son nuestros hermanos, estamos unidos de un mismo padre. Ha sido una gran bendición estar con ustedes, nos vamos bendecidos. Gloria al Señor. Se le ama. Amén, amén. Saludos y un abrazo para todos. Gracias por sus felicitaciones. Bendiciones. Amo mucho a todos. Dira, saludos.
Abre tu micrófono, Adira. Hermano, amén. Aquí estamos. Bendiciones a todos desde Bocas del Toro. Bendición, mi hermana Ira. Beba, La saluda. familia King, bendición a la familia King ahí. Ahí está Beba. Bendición a Beba, mi amiga Beba. La maestra Beba. Aleluya, Abre tu micrófono para que salude Beba. aleluya. Beba, bendición. Bendición. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos. Bendición. Bendición, Apóstol, papá. madre. Bendición, Padre. A todos. Bendición. Bendiciones a todos. Gracias por todos los consejos y la guianza a través de las enseñanzas y las revelaciones que Dios tiene, nos da a Amén. través de ustedes. Amados hermanos, de esta manera despedimos nuestra transmisión de Zoom, dándole gracias al Señor Jesús por permitirnos tener una guía, unos pastores excelentes que están bajo las órdenes de nuestro Señor y sobre todo caminando en el camino correcto. Así que le damos gracias a Dios y nos despedimos con un aplauso sobre nuestras cabezas para el pastor de pastores, que es el Señor Jesucristo, y que tengan una excelente y maravillosa bendiciones. Amén. Saludos para todos. Bendiciones.